El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a aprender sobre la diabetes. Es importantísimo que nos cuidemos de tantas cosas, no solamente de una mala alimentación, tenemos que corregir nuestra dieta, sino también de nuestra actitud ante la vida, porque parece ser que de un susto, de un estrés tremendo, de una situación difícil, retadora en la vida, si no sabemos tomar las cosas pues con simplicidad, con sencillez, desde un corazón pues libre, humilde, que sea capaz de alcanzar la sabiduría lo más posible para colocar las cosas en su justa dimensión, pues podríamos caer en la diabetes. Hay personas que así han adquirido diabetes después de un conflicto político, social, empresarial. Por otro lado, también pues hay propensión, ¿no? Entonces hay que saber si somos propensos o no y cuidarnos, y las consecuencias y cómo controlarlas. Está con nosotros Gisela Ayala, gerente ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues tú explícanos todo de la diabetes desde el principio. Luego también, por supuesto, queremos saber qué se hace con el glaucoma, por ejemplo, si hay alguna novedad para frenarla. O sigue avanzando, qué se hace con los pies para que haya buena circulación, para evitar heridas, o cómo se cuidan esas heridas. Yo creo que es importante que en un país como México, que tenemos una gran cantidad de personas diagnosticadas con diabetes, según la última encuesta nacional de salud y nutrición, hay más de 6 millones de personas con un diagnóstico de diabetes. Es una encuesta de 2012, entonces, bueno, esto ha seguido incrementándose. Entonces, la primera causa es la mala nutrición. Pues mira, hay varias causas. Primero, lo que sería determinante identificar es que hay 3 tipos principales de diabetes. Una diabetes tipo 2, que es la mayoría de los casos que tú conoces, de 8 a 9 de cada 10 personas tienen diabetes tipo 2. Y esta diabetes tiene que ver con herencia, con familiares, sobre todo papás, abuelos, que tienen diabetes. Eso hace que los miembros de esa familia tengan un riesgo mayor de desarrollarla. La alimentación y la actividad física, obviamente, el estilo de vida tiene muchísimo que ver. La obesidad hoy se considera el factor de mayor riesgo, incluso por encima de la herencia, de lo que te hablaba hace rato de la carga familiar en las familias, de la carga familiar en el entorno más cercano. Entonces, yo creo que estilo de vida más otros factores, por ejemplo, tener más de 35 años te pone en mayor riesgo de tener diabetes. Y este tema que tú mencionabas hace un momento, un susto, una emoción muy grande, definitivamente no son factores desencadenantes de diabetes, son factores que hacen evidente una diabetes que ya estaba ahí, pero que no se había hecho, que no se había manifestado. Es decir, que había la propensión, pero ya no se había diabetes. manifestado. Ya había diabetes en ese organismo y estaba silenciosa, calladita, ya empezando quizá a generar daños en el organismo, pero aún la persona que la ha desarrollado no se ha dado cuenta. Un susto, un asalto, una situación como las que tú exponías, lo que hacen es que el cuerpo entre en un estrés muy importante y hace que los síntomas se hagan evidentes. Los niveles de glucosa o azúcar en la sangre se elevan todavía más y eso hace que la persona se sienta lo suficientemente mal como para ir al médico y entonces recibir el diagnóstico de diabetes. Es muy interesante porque se estima que la mayoría de los casos de diabetes tipo 2 al diagnóstico ya tenían 10 años atrás de evolución. Esa persona que llega al diagnóstico hoy probablemente ya tenía 10 años o 5 años del desarrollo de diabetes en su organismo. ¿Y el cálculo del tiempo lo determinan con base en los daños ya? Así es. En el cuerpo. Así es. Entonces, esa es no es la diabetes más importante, pero es el tipo de diabetes que se presenta con mayor frecuencia. ¿Y ellos son los que se controlan con pastillas o con inyecciones?
Regularmente las personas con diabetes tipo 2 se controlan con pastillas, sin embargo el tratamiento con insulina está ganando cada vez más terreno también en diabetes tipo 2. Mediante inyecciones. El tipo de diabetes depende no del tratamiento que tengas, sino de la condición fisiológica por la que se presentó. La diabetes tipo 1 es una diabetes que se presenta regularmente en niños, en adultos jóvenes, en adolescentes, y la diabetes gestacional se presenta, como su nombre lo dice, en mujeres embarazadas. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre las tres? La diabetes es una falla en la producción de insulina. El páncreas produce una hormona que se llama insulina y que lo que te ayuda es que lo que comes se pueda convertir en energía para ir por tu sangre y que se pueda aprovechar. Entonces, si hay una falla en la producción o en la calidad, en la cantidad o en la cantidad de insulina, es una diabetes tipo 2. Cuando hay una nula producción de insulina, estamos hablando de diabetes tipo 1. Y la diabetes gestacional ocurre como con la diabetes tipo 2, en que la insulina que se produce no es la suficiente para el organismo de esta mujer que está gestando un bebé. Entonces, y solo se da durante el embarazo y una vez que ella pare ya queda libre de la diabetes. Queda libre de diabetes gestacional, pero esas mamás tienen un riesgo incrementado de desarrollar diabetes tipo 2. Por eso es súper importante que una vez que la señora haya tenido su bebé, retome un estilo de vida saludable, recupere peso, coma de manera equilibrada y acorde con su estatura, con su edad, y por supuesto que también haga actividad física, eso es súper importante. Y entonces va a vivir controlando la diabetes porque es muy probable que se quede en una diabetes tipo 2 después del embarazo. No. O puede librarla y ya no tener de ningún modo diabetes. Regularmente después de que nace el bebé no tienen diabetes. Nace el bebé y los niveles de glucosa en sangre o azúcar en la sangre se normalizan. Pero si la señora sigue con una alimentación muy elevada para sus necesidades, si sigue comiendo muchísimo y ella ya no necesita tantas calorías porque el bebé ya nació y no hace ejercicio y no tiene un estilo de vida saludable, entonces va a seguir incrementando su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Ahora, el riesgo de un embarazo de una mamá con diabetes es para el bebé muy, muy peligroso. Puede tener el niño parálisis cerebral. Para ambos puede ser peligroso, y peligroso en el sentido de tener riesgos durante el embarazo, pero también peligroso en el sentido de que esa señora incrementa su riesgo de posteriormente desarrollar, y el bebé también, si ese embarazo durante la diabetes, si esa diabetes gestacional durante el embarazo no se cuidó, el riesgo de un bebé que en el futuro desarrolle diabetes tipo 2 también crece, también aumenta. Entonces, aquí lo importante es que sí hay una gran de riesgos de una diabetes mal controlada, pero también hay una cantidad de cosas que podemos hacer, de actividades que deberíamos estar tomando todos los días, estar realizando todos los días como personas con diabetes, justamente para tener embarazos saludables, para que la diabetes no afecte tu vida laboral, tu vida social, tu vida sexual, para que la diabetes no sea un obstáculo en cualquier cosa que quieras hacer a lo largo de tu vida. Muy bien, entonces vamos a ir pues parte por parte del cuerpo que se ven más afectadas cuando se tiene diabetes para ver cómo controlar y cuidar esas partes del cuerpo, como puede ser los ojos, la vista, los pies, ¿no? Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y me topo aquí con tu revista Diabetes Hoy, revista oficial de la Federación Mexicana de Diabetes, Asociación Civil, con un artículo muy interesante. Dice: los miedos de la persona con diabetes. Miedo a la muerte, miedo al dolor, miedo a la invalidez, miedo a la pobreza, miedo al rechazo social. No dice miedo a la ceguera, pero también muchos de ellos tienen miedo a la ceguera. Miedo a las complicaciones en general. Sí. Las últimas encuestas también reportan que desafortunadamente la diabetes es la primera causa de muerte, la primera causa de ceguera adquirida, la primera causa de amputación no traumática, es decir, daño en una pierna que obliga a que se ampute la extremidad, no por un accidente. Entonces, teniendo este panorama, lo que es importante decir es que estamos hablando de una diabetes mal controlada. El hecho de que tú como persona con diabetes no tomes en tus manos la condición y que la diabetes se mantenga con niveles elevados durante mucho tiempo, sí te pone en un riesgo muy grande de tener este tipo de complicaciones. El daño en los ojos es un riesgo, el daño en la circulación, en los nervios que nos están mandando todas las señales, el daño de problemas en el corazón, el daño de problemas en los riñones, sí es un verdadero riesgo, pero entonces lo que hay que saber es qué hay que hacer para no llegar a eso. Y se resume en un estilo de vida saludable, en seguir el tratamiento médico de acuerdo como lo ha indicado el médico. Y aquí es un punto muy importante porque muchas veces realmente no entendemos cómo funcionan nuestros tratamientos, cómo funcionan las pastillas, cómo funciona la insulina. Y del hecho, la Federación Mexicana de Diabetes, uno de los postulados, es que en la medida que uno conozca su cuerpo, cómo actúa el cuerpo y cómo actúa mi diabetes, yo voy a poder tomar decisiones informadas de lo que me como, de lo que no me como, del ejercicio que hago o que no hago y de el tratamiento que estoy tomando y de lo que pasa cuando no lo estoy aplicando como el médico me lo indicó. Y además, en este caso del tratamiento también vale la pena ser pacientes activos, pacientes participativos, porque al final del día el que vive con esos tratamientos y con esos riesgos eres tú. Entonces la idea es tomar las riendas y trabajar en conjunto con el médico. Ahora, yo siento que esto es muy complicado porque he escuchado pacientes con diabetes que se comen una galleta, un chocolate, un vaso de Coca-Cola, un jugo de naranja y dices, ¿por qué haces eso? Porque lo necesita mi cuerpo en este momento, pero si tienes diabetes y eso tiene un contenido tremendo de azúcar, sí, pero es que también es como un sube y baja del azúcar que uno sabe cuando baja mucho y entonces tiene que tomar una Coca-Cola porque si no le da un coma diabético. O sea, yo no entiendo realmente cómo es posible que si lo prohibido es el azúcar, de pronto se vean en una necesidad urgente de tomar un caramelo, una galleta, un dulce. Efectivamente lo pones muy bien. De pronto que la diabetes solamente es hablar de azúcar elevada, pero también yo hago una analogía con un automóvil. Hay automóviles, o antes había automóviles que eran estándar, de velocidades, y automóviles automáticos, que no tenías que meter la velocidad, solamente controlabas el volante. Bueno, en un organismo que no tiene diabetes es como tener un coche automático. No te tienes que preocupar ni por meter el clutch, ni por meter la velocidad y además ir derecho y no chocar. Bueno, cuando tienes diabetes es tener un coche estándar. Te tienes que preocupar y ocupar de que la cantidad de ejercicio que hagas vaya acorde con la cantidad de alimento que consumes y con el tratamiento que te han dado. Entonces es tener varias bolitas en el aire y que ninguna se caiga. Ahorita, para las personas, los televidentes que nos están viendo que no tienen diabetes, su cuerpo, mientras te está viendo, está produciendo insulina. De manera natural, sin que tú se lo pidas, ni siquiera lo pensamos. Y cuando comes, produce un poco más de insulina, siempre de manera tan inteligente, de acuerdo a lo que comiste y la cantidad de lo que comiste y la calidad. Súper inteligente el organismo, todo lo hace automático. Cuando tienes diabetes, has perdido esa capacidad de reacción automática de tu páncreas, entonces tienes que ayudarle. Por eso es que
puede haber sí elevaciones de glucosa, pero a veces si hiciste ejercicio de más, si comiste de menos, te cambiaron el tratamiento o hay alguna situación de estrés, puede ser que los niveles de azúcar bajen y eso te hace necesitar una fuente de azúcar, que puede ser cualquier refresco con azúcar, cualquier jugo con azúcar, pero es importante que se cuide también la cantidad hasta en eso, porque si te tomas demasiado azúcar puedes pasar de una baja a una elevación extrema. Entonces es sí un sube y baja y hay que procurar que el equilibrio sea uno de los, pues una como de tus máximas en la vida. Y tú decías algo súper bonito al principio. También depende de que tú busques el equilibrio mental y espiritual para que obviamente todas las actividades que te llevan a tener un estilo de vida saludable y a ser una persona saludable con diabetes, tengas esa energía para poder tenerlo todos los días y hacerlo todos los días. Vivir con diabetes es una labor de todos los días, no tiene vacaciones, ni días feriados, hay que hacerlo todos los días y buscar hacerlo de la mejor manera posible, porque el resultado es justo sentirte bien y alejarte de las complicaciones de las que hablábamos hace un rato. Ahora, hay una gran diferencia entre ser una persona diabética y una persona identificada con la diabetes, ¿no? O sea, no se pueden identificar con la enfermedad, ¿no? Es como, no sé, como poner también en su justa medida la enfermedad y confiar. Claro. Sí, confiar en que yo no soy diabético, ¿no? Nunca voy y me presento por la vida como un diabético, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, tiene que ser una persona consciente de que tiene la necesidad de llegar a la virtud, de que así como el páncreas en un estado natural, en automático, sabe producir lo que tiene que producir de insulina, pues igual la inteligencia y el corazón, el alma, el espíritu, sabe lo que tiene que hacer con su vida, ¿no? Entonces, pues ir por la vida más relajado y más tranquilo, sabiendo que si no puedo comer esto, no lo como y punto. Y no estar pensando, es que soy diabético. Claro. O sea, no estar pensando todo el tiempo, es que soy diabético. O hago ejercicio porque soy diabético, cuando la mayoría de los que hacen ejercicio lo hacen por gusto, por placer, no porque son diabéticos, ¿no? Sí, entonces es como no identificarse con la enfermedad para no hacerla más peligrosa, porque puede causar mucho estrés el estar identificado con una enfermedad. Tienes razón. En realidad nosotros, las personas que vivimos con diabetes, somos muchísimas más cosas que solo una persona con diabetes. Somos hermanos, hermanas, hijas, mamás, amigas, profesionistas, periodistas. Somos una cantidad de cosas y tenemos una condición que se llama diabetes. Lo que sí es muy importante, me parece, y forma parte de Educación en Diabetes, que es la herramienta de la Federación Mexicana de Diabetes, es la aceptación de la condición. La aceptación de que vives con una enfermedad que hasta el momento, hasta este año 2015, es una condición incurable. En los dos tipos principales, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, no hay una cura que esté al alcance de todos para que podamos decir, yo tenía diabetes, hoy ya no tengo. Eso todavía no existe, desafortunadamente, pero afortunadamente tenemos una cantidad de herramientas que nos van a permitir vivir bien. Si tú todavía quieres pensar en que un momento llegará la cura, pues hay que trabajar hoy para que cuando llegue la cura tú estés perfectamente bien para ser candidato a ella. Claro. Ahora hablábamos de las partes del cuerpo que afecta. Comenzamos de arriba abajo, claro. Los ojos. Mira, cuando tú comes, lo que comes se convierte en nutrimentos y además se convierte en energía, ¿no? Se convierte en energía y esta energía viaja en forma de glucosa o azúcar a través de la sangre. La sangre es de cuenta que es el metro, el taxi, por donde va a viajar esa energía, porque todo el cuerpo necesita energía. El órgano que más energía necesita, más azúcar necesita, es el cerebro. Pero todo nuestro organismo necesita energía para funcionar. Necesita que esa glucosa viaje por los vasos sanguíneos. Tenemos vasos sanguíneos chiquitos y tenemos vasos sanguíneos grandes. Los vasos chiquitos alimentan, a través de la sangre, alimentan a los vasos, a nuestros ojos. Esos vasos sanguíneos no están acostumbrados a tener el azúcar elevada.
no están diseñados para eso. Entonces, si durante mucho tiempo soy una persona con diabetes que mantiene los niveles de azúcar elevados, eso va a estar dañando mis ojos, porque esos pequeños vasitos sanguíneos van a estar saturados de azúcar y en algún momento o se van a fisurar o se van a morir. ¡Tic! Y entonces la irrigación, la sangre que está llegando a mis ojos para llevarle los nutrimentos no va a ser suficiente y eso va a afectar mis ojos. También en el caso de los ojos, seguramente has escuchado hablar de cataratas. Las cataratas son el cristalino, que es la parte transparente de nuestro ojo, un cristal perfecto, se empieza a volver opaco conforme pasan los años. Y también si durante mucho tiempo mantienes los niveles de glucosa en sangre elevados. Dos razones más por las cuales hay que tratar de mantener los niveles de glucosa lo más cercano posible a como si no tuviéramos diabetes. Ahora, ¿por qué usan gotas que hacen crecer las pestañas? Sí, muy lindas? Muy bonito. Ajá. Pues mira, hay diferentes tipos de gotas. Hay otra condición que tú mencionabas también en la pausa, que es el glaucoma. El glaucoma es una elevación de la presión del ojo. Entonces, a través del ojo también viajan líquidos. Y entonces, si esos canales a través de los cuales viajan los líquidos se hacen estrechitos, pues entonces aumenta la presión de ese tubito. Eso pasa con el glaucoma, aumenta la presión de mi ojo, la presión ocular. Eso hace que necesites unas gotas que te ayudan a que disminuya esa presión. Para la retinopatía diabética, que es otra de las condiciones que yo te decía, que los vasitos sanguíneos se rompen o se fisuran, también hay otro tipo de gotas y procedimientos con rayo láser que son muy exitosos. Y para las cataratas, pues hay que tratar de prevenirlas y en el caso de que ya estén ahí, pues hay posibilidades quirúrgicas para remover la catarata y ponerte un cristalino nuevo, que está maravilloso. Entonces, ¿la catarata también es consecuencia de la diabetes siempre? No siempre. La catarata en las personas mayores, en los adultos mayores, se considera una situación común. La catarata se presenta con mayor frecuencia en las personas mayores, sin diabetes. Pero si tienes diabetes, tienes un riesgo mayor de tener cataratas. Muy bien. Bueno, los ojos hay que cuidarlos, ¿no? Entendemos que hay que alimentarnos muy bien, no elevar el nivel de azúcar. Porque no fumar. No fumar. ¿Tomar café? Tomar café, mira, híjole, es que hay muchísimos estudios en torno a la diabetes. Hay algunos estudios que dicen que la cafeína te puede ayudar incluso a que la insulina funcione mejor. Entonces, a través de la Federación Mexicana de Diabetes, de la revista, la página web y de redes sociales, lo que buscamos es que la gente siga disfrutando de la vida y de lo que le gusta, pero creo que la moderación, y creemos como institución, que la moderación es una gran herramienta. Claro, la mesura es el valor, ¿no? Claro. La mesura es el valor, nada de que la tolerancia, mejor la mesura. Y al final te lleva también a la tolerancia, ¿no? La mesura. Bueno, ahora vamos con los riñones. ¿El corazón? El corazón. El corazón. Tener diabetes te puede hacer un mayor riesgo de desarrollar problemas con el corazón. Y eso es muy importante. Aparte, tú mencionabas no fumar, hacer ejercicio, comer saludable. Eso te ayuda cuando vives con diabetes. Pero cuando no vives con diabetes también te ayuda profundamente. Entonces, la salud del corazón dependerá también de eso. Un peso saludable. Y, obviamente, el estrés. Un manejo del estrés hace que tú vivas con diabetes, que sea más fácil controlar tu diabetes y obviamente que cuides la salud del corazón. Todas las actividades que tú hagas para controlar tu diabetes te van a ayudar al corazón y a todo el cuerpo. Pero sí, las personas con diabetes tienen un riesgo incrementado de tener enfermedad cardiovascular y quizá tú has notado que una persona con diabetes también te cuenta que tiene hipertensión arterial. Regularmente son condiciones que se presentan juntas. Primero se puede presentar hipertensión y luego diabetes, o primero diabetes y luego hipertensión. Y todo lo que hagas también para cuidar tu diabetes te va a ayudar a controlar tus niveles de presión arterial. Yo creo que uno de los mejores consejos para cuidar el corazón es en cada visita que te tomen la presión arterial.
para ver cómo está, cómo va esa presión y si está elevada, hacer lo necesario para disminuirla. Ejercicio, alimentación saludable, peso. Verás que todo nos va a llevar a estos tres temas. Siempre, claro. Ahora, riñones, Fíjate, ¿por qué se afectan? Justo cuando hay un problema de vasitos sanguíneos en los ojos, el tamaño de los vasitos sanguíneos que alimentan a los ojos es muy semejante al tamaño de los vasitos sanguíneos que van a los riñones. Entonces, esos riñones no están acostumbrados a tener los niveles de azúcar altos, no están diseñados para ello, pero tienen un mecanismo divino que es que cuando tienes los niveles de azúcar altos, se activa una alarma en los riñones y empiezan a sacar azúcar, porque el cuerpo no quiere tener tanta azúcar. Entonces empieza a sacar a través de la orina. Esa es una de las razones por las cuales de pronto gente con diabetes dice, es que estoy yendo muchísimo, o me di cuenta porque empecé a ir muchísimo al baño, empecé a hacer muchísima pis. Pues porque es un mecanismo del cuerpo para sacar azúcar. Pero si durante mucho tiempo estás sometiendo esos riñones a estar saque y saque y saque azúcar, los puedes afectar. Otra vez, niveles de azúcar lo más cercano a lo posible, no fumar. Directamente el cigarro afecta a la presión arterial y una presión arterial elevada afecta al corazón y también a los riñones. Entonces, tomar agua, tomar una cantidad suficiente de agua también es una herramienta valiosísima para cuidar tus riñones. Qué bien. Vamos a un corte y nos platicas de los pies. Claro. El pie diabético famosísimo, ¿no? Que hay que cuidarlo muchísimo. Y después, por supuesto, todo lo que hace la Federación Mexicana de Diabetes Asociación Civil y cómo suscribirse a esta revista. Por supuesto. ¿No? Que debe ser como de cabecera para todas las personas con diabetes. Sí. Vamos y volvemos. Continuamos en Anunciación TV y todos tenemos que entender este tema porque
está la incidencia de casos de diabetes, que todos tenemos un familiar entrañable, cercano, amadísimo con diabetes. Sí. Entonces más vale que entendamos y que sepamos encontrar el alimento que le favorece, si le gustan los dulces. También nos vas a platicar de esta alimentación específica para diabéticos, si es solamente un negocio, ¿no? Un nuevo nicho de mercado, o si en verdad es válido consumir esos alimentos y bueno, acompañar a la persona con diabetes en todas sus aflicciones y alegrarle la vida. Es muy importante. ¿Qué tal sentarse a los pies de una persona amada con diabetes y cortarle las uñas, ponerle su crema, hacerle su masaje? ¡Qué delicia poder venerarlo de esa manera y hacerle sentir la enfermedad como un buen pretexto para recibir amor! ¿Qué nos explicas tú del cuidado de los pies? Pues mira, el cuidado de los pies es importantísimo y nuevamente no solo para quien vive con diabetes, pero en el caso de las personas con diabetes es importante cuidarnos de las heridas. ¿Por qué? Como hablábamos de que la glucosa se transporta a través de la sangre, pues también a través de la sangre se transportan todos esos elementos, sustancias que el cuerpo produce. Cuando tienes una herida, se activan millones de mecanismos y a través de la sangre viajan esas sustancias que te van a ayudar a cicatrizar. Bueno, si tienes los niveles de azúcar elevados, puede ser que esas sustancias no viajen a la manera necesaria o esperada. Entonces, a veces hay problemas de cicatrización en las personas con diabetes. Nuevamente, niveles de glucosa lo más cerca de lo normal te van a ayudar a seguir manteniendo esa posibilidad de cicatrización. Pero ¿qué tal que de todas maneras la posibilidad de cicatrización va disminuyendo? También va disminuyendo con la edad. Tenemos que cuidar no tener heridas de la mejor manera y de la mayor manera posible. Una de las recomendaciones principales es evitar andar descalzo, porque eso te puede provocar daños sin que tú te des cuenta, y mejor unas pantuflitas muy cómodas, zapatitos cómodos para andar en la casa, evitar andar descalzo. Otra de las cosas es que a lo largo de la historia de la diabetes se pueden afectar los nervios, y los nervios lo que te permiten es que cuando metes tu pie a tu zapato y hay algo, tú lo sientas. Si esos nervios se han empezado a afectar, puede ser que tú metas el pie al zapato, que haya algo tan filoso como puede ser un clavo y que tú no te des cuenta, que no lo sientas. Entonces, hay que cuidar que no haya objetos extraños dentro del zapato, meterle la mano antes de meter tu pie, revisarlo siempre, usar un zapato adecuado, que no te apriete, que no te quede grande, que no te vaya a provocar lesiones. A veces las mujeres somos un poco estrictas con los zapatos y tienen que ser muy ajustados y muy puntiagudos y muy altos, y eso puede dañar. Tú usas unos zapatos maravillosamente cómodos, yo también. Sí. Tiene que ser de manera que no estemos dañando nuestro pie. Y luego ya lo que tú mencionabas, es muy importante que tengamos mucho cuidado con los salones de belleza donde nos hacen el pedicure, con usar limas de estas que te pueden cortar los talones. Hay que tener cuidado y no ponernos en un riesgo innecesario. Entonces, mantenerlos humectados. Mantenerlos humectados, que el corte de las uñas, y eso es muy importante, que el corte de las uñas sea en línea, no redondito, para evitar que se hagan encarnaciones. Y además, si las limas, en lugar de cortarlas, pudieras incluso tener una posibilidad menor de herida. Eso está padre. Y otra cosa importante es, cada baño que te des es una posibilidad de revisar tus pies. Entonces, en el momento del baño, pues como tú muy bien decías, te continúas apapachando, revisas que tus pies no tengan coloraciones, que no haya zonas donde esté rojo o donde esté blanco, a diferencia del resto de tu pie, que no tengas moretones, que no tengas heridas que no has sentido, que la planta del pie no tiene grietas. Cuidar todo eso, aprovechar y humectarlos muy rico, como dices. ¿Qué se recomienda? Se recomienda cualquier crema que no sea muy grasosa, pero hay algunas cremas especiales que tienen pHs determinados que te pueden ayudar. Pero si tú no tienes la posibilidad de adquirir esas cremas, usa una crema que tú no sientas que te deja la piel grasosa.
Y algo muy importante, hay que secar entre los dedos de los pies, secar sin tallar, secar y no poner crema. Una vez que secas, cierras los deditos de los pies y pones la crema alrededor, no entre los dedos porque eso puede facilitar que se hagan hongos. Entonces, secas en medio de los dedos y después ya pones la crema alrededor. Si lo puedes hacer en la mañana y en la noche, eso te va a ayudar a tener unos pies suavecitos. Muy bien, porque también han dicho que si están muy secos los talones se hacen grietas y esas grietas pueden ser profundas y luego heridas, ¿no? Sí, por incurables, supuesto. O sea, o difíciles de curar. Y obviamente hemos hablado mucho de hacer ejercicio. Si vas a hacer ejercicio, vas a caminar, a salir a caminar 30 minutos al parque, alrededor de tu casa, con el perro. También evita hacerlo con zapatos que sean incómodos. Tampoco te tienes que comprar unos tenis carísimos, pero sí un zapato cómodo de gomita, de suela de gomita, que te permita dar pasos cómodos, que no te pueda provocar también heridas. Eso es muy importante, estar pendientes, así como los que tú usas, perfecto. Sí, los tengo ahora por un esguince, fíjate, que todavía me estoy recuperando desde hace un mes, pero sí me parece que es un buen ejemplo del tipo de zapato que podría usar una persona con diabetes, ¿verdad? Porque no tiene, y que deberíamos de usar todos, porque al final es muy suavecita la piel. No tiene costuras internas. Otra cosa que hay que cuidar es que los calcetines no tengan de esas costuras luego muy gruesas con una bolita que te puede hacer un daño con la fricción. Si tienes de esos calcetines que tienen una costura muy grande, es muy fácil, no los tires, solo voltéalos y úsalos al revés. Ahora dime, vamos a platicar lo que hacen ustedes como federación, claro. Pero antes de esto, ¿sí se abrió un nicho en el mercado para todo el alimento para diabéticos o Fíjate, o sea, es una broma comercial o es verdad que funciona? Sí hay un nicho. Hay un nicho, pero no solamente para personas con diabetes. Sí están muy identificados ciertos productos que van dirigidos al público que vivimos con diabetes, pero yo creo que es mucho más amplio. Yo creo que está dirigido al estilo de vida saludable. Entonces, también hay que saber diferenciar y discernir. Hablábamos hace rato de la moderación. Bueno, si yo tengo una caja de galletas que dice apto para personas con diabetes, bajas en azúcar o sin azúcar añadida, eso lo que quiere decir es que esa galleta, yo tengo mi galleta light y mi galleta normal. Entonces la galleta light es muy semejante a la normal, pero tiene menos azúcar, pero sí tiene, solo tiene menos. Tiene menos azúcar y menos grasa. Entonces, esto lo que hace es que a la hora de yo incluirla en mi alimentación, me dé como una ayuda. Pero no quiere decir que una galleta light es 0 calorías. Claro, no quiere decir que te puedes comer 5. No, te tienes que comer la porción indicada. Entonces, eso es muy, muy importante, porque a veces nos vamos con el truco y creemos que, ay, es un chocolate light, me voy a comer 5. No, la porción era 1. Y además es una porción apta para todo público y familia. Pero las personas con diabetes, como te decía, sí tenemos que ser más estrictas en la cantidad de comida. Bueno, y a los empresarios que hacen esos productos, decirles también que no los vendan tan caros, porque sí son carísimos. Sí, hay un tema con esta condición de producto light, producto bajo en producto sin, que sí los hace que sean más caros. Yo supongo que porque lo que utilizan, que son sustitutos de azúcar o edulcorantes sin calorías, son un poco más caros que el azúcar. Pero también es importante que cuando vas al súper, al mercadito, sepas que toda la fruta, no hay fruta light, la fruta es fruta, lo único que tienes que cuidar ahí es la cantidad. Entonces es un excelente postre, una manzana, uvas, guayabas, mandarina, son excelentes postres también, pero si te quieres dar un gustito, esa es una buena opción. Claro, lo mejor es lo natural, fruta, verdura, carne, pescado, ¿no? Pero no Mariscos. Puedes basar una alimentación en productos light, porque además de que, como bien dices, puede ser exageradamente cara, puede ser que no esté dándote todos los nutrimentos que tu cuerpo necesita. Necesitas de todos los grupos de alimentos. Necesitas leche, pescado, carne, necesitas verduras, necesitas frutas, necesitas
leguminosas, frijoles, habas, lentejas, necesitas de todo. Muy bien, nos quedan 5 minutos para que nos digas cómo suscribirnos a tu revista y qué hacen ustedes por los pacientes con diabetes. Pues mira, nosotros lo que hacemos es llevarle justo lo que estamos haciendo ahora mismo, información y educación en diabetes. Tenemos muchas asociaciones a lo largo del país que ellas se encargan de recibir personas con diabetes, orientación nutricional, orientación psicológica, talleres, campamentos de verano para niños con diabetes y hacen muchas cosas a lo largo del año. Nosotros tenemos la revista, tenemos un sitio web y tenemos redes sociales donde estamos dando información que es de utilidad para todos los días y que seguramente quien se acerque a nosotros podrá encontrar ahí la respuesta a las dudas que lo están atacando. ¿La revista es bimestral, mensual? La revista es bimestral en el teléfono de la Federación Mexicana de Diabetes, que es 5511-4200. Le comentamos cuáles son los requisitos para suscribirse y le puede llegar a su casa. Muy bien, excelente. Pues te agradezco enormemente, Gisela. No, muchas gracias a ti. Felicidades. Que Dios bendiga a todas las personas con diabetes y muchísimo ánimo porque pues hay que seguir caminando como estemos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a aprender sobre la diabetes. Es importantísimo que nos cuidemos de tantas cosas, no solamente de una mala alimentación, tenemos que corregir nuestra dieta, sino también de nuestra actitud ante la vida, porque parece ser que de un susto, de un estrés tremendo, de una situación difícil, retadora en la vida, si no sabemos tomar las cosas pues con simplicidad, con sencillez, desde un corazón pues libre, humilde, que sea capaz. Que en un país como México, que tenemos una gran cantidad de personas diagnosticadas con diabetes, según la última encuesta nacional de salud y nutrición, hay más de 6 millones de personas con un diagnóstico de diabetes. Es una encuesta de 2012, entonces bueno, esto ha seguido incrementándose. Entonces la primera causa es la mala nutrición. Pues mira, hay varias causas. Primero, lo que sería determinante identificar es que hay 3 tipos principales de diabetes. Una diabetes tipo 2, que es la mayoría de los casos que tú conoces, de 8 a 9 de cada 10 personas tienen diabetes tipo 2. Y esta diabetes tiene que ver con herencia, con familiares, sobre todo papás, abuelos, que tienen diabetes. Eso hace que los miembros de esa familia tengan un riesgo mayor de desarrollarla. La alimentación y la actividad física, obviamente, el estilo de vida tiene muchísimo que ver. La obesidad hoy se considera el factor de mayor riesgo, incluso por encima de la herencia, de lo que te hablaba hace rato de la carga familiar en las familias, de la carga familiar en el entorno más cercano. Entonces, yo creo que estilo de vida más otros factores, por ejemplo, tener más de 35 años te pone en mayor riesgo de tener diabetes. Y este tema que tú mencionabas hace un momento, un susto, una emoción muy grande, definitivamente no son factores desencadenantes de diabetes, son factores que hacen evidente una diabetes que ya estaba ahí, pero que no se había hecho, que no se había manifestado. De alcanzar la sabiduría lo más posible para colocar las cosas en su justa dimensión, pues podríamos caer en la diabetes. Hay personas que así han adquirido diabetes después de un conflicto político, social, empresarial,
Por otro lado, también pues hay propensión, ¿no? Entonces hay que saber si somos propensos o no y cuidarnos, y las consecuencias y cómo controlarlas. Está con nosotros Gisela Ayala, gerente ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues tú explícanos todo de la diabetes desde el principio. Luego también, por supuesto, queremos saber qué se hace con el glaucoma, por ejemplo, si hay alguna novedad para frenarla. O sigue avanzando, qué se hace con los pies para que haya buena circulación, para evitar heridas, o cómo se cuidan esas heridas. Yo creo que es importante manifestado. Es decir, que había la propensión, pero ya no se había había diabetes. manifestado. Ya había diabetes en ese organismo y estaba silenciosa, calladita, ya empezando quizá a generar daños en el organismo, pero aún la persona que la ha desarrollado no se ha dado cuenta. Un susto, un asalto, una situación como las que tú exponías, lo que hacen es que el cuerpo entre en un estrés muy importante y hace que los síntomas se hagan evidentes, los niveles de glucosa o azúcar en la sangre se elevan todavía más y eso hace que la persona se sienta lo suficientemente mal como para ir al médico y entonces recibir el diagnóstico de diabetes. Es muy interesante porque se estima que la mayoría de los casos de diabetes tipo 2